días y ahora debería darte un abrazo e irme porque ya está dicho casi todo. Pero bueno, he tomado nota de algunas cosas que has comentado y luego también he escuchado con atención a Alba. Me han encantado tus poemas, además tenemos raíces comunes. Aquí está mi padre, que se crió en Calle Lavado, en Campillo, y aunque yo nací en Antequera, pero mis raíces por parte paterna son campilleras, así que igualmente hasta tenemos recuerdos compartidos. Me han encantado los dos versos iniciales de Proclamo, en la página 49, y Ciudad del Paso es maravilloso, es extraordinario. Igual hay que tirar la única maleta que tenemos para seguir avanzando con esa metáfora tan preciosa. El primer agradecimiento de esta tarde-noche es para Diego Medina Padre. Su estela literaria y libertaria la siento hoy aquí con nosotros y se proyecta a través de Diego y de Paco, y un pedacito de él está en Cerdos. En la solapa hay dos relatos, hay dos premios, y tu padre estaba en ellos muy presente. Por ejemplo, el primero, ¿no?, que era el primer relato que yo escribí en mi vida, La cara oculta del jamón, la tensión narrativa se articulaba en torno a una loncha de jamón cocido y terminaba el protagonista eyaculando sobre esa loncha. Tu padre estaba en el jurado y cualquier otra persona me hubiera mandado a terapia directamente. Sin embargo, él lo premió y al año siguiente ya publiqué Boquerones y gané el primer premio del Ciudad de Málaga de narrativa. Entonces, Boquerones te los comías, ¿no? Exactamente, no había, en fin, ¿no? Entonces era un relato malagueño de violencia urbana, de identidad, del mundo ultra, y eso sí tuvo cierta trayectoria. Entonces, es cierto, él me llamaba y decía, venga, hay que sacar una colección narrativa y quiero que sea con Boquerones y con algún relato más, ¿no? Entonces, tu padre está presente en este libro y su estela literaria y libertaria está con nosotros. Aparte también, os agradezco que estéis aquí, estoy viendo amigos, a familiares, a gente importante. Fuera hay muchos estímulos, pero vosotros habéis preferido este estímulo, el estímulo de la literatura. Así que fuera hay luces, hay comidas de Navidad, hay compras compulsivas, hay una sodomización colectiva, y vosotros pues habéis elegido el amor por los libros, ¿no? Bueno, os quería contar algunas cosas sobre la edición, algunas cosas interesantes, o entrar directamente en los relatos. Tanto Paco como Diego habéis sido muy especiales en todo el proceso, empezando por la sensibilidad literaria. Eso tiene un límite a lo mejor, ¿no?